Bueno, buenos días nuevamente. Esta charla es un poco más cortita. Vamos a hablar del yodo radioactivo como terapia para hipertiroidismo. Teniendo en cuenta que el yodo radioactivo, a diferencia del tecnesio 99 metastable que se usa para principalmente fines diagnósticos, el yodo radioactivo podemos utilizarlo tanto para fines diagnósticos como terapéuticos. Este no es producto de generador, sino que es producto del reactor nuclear cuando se irradian neutrones a un telúrico natural y se produce el yodo radioactivo. A diferencia del tecnesio 99 metastable, este radiofármaco emite radiación beta y radiación gamma. La radiación beta es la que nos permite hacer terapia y la radiación gamma además nos permite hacer un seguimiento imagenológico por las partículas pues, que emiten un poquito de más energía, a diferencia del tecnesio, que la energía es de 140 kiloelectronvolts y del yodo de 364 kiloelectronvolts. La vida media física del yodo es de aproximadamente 8 días, con un alcance medio a la partícula beta en el tejido de entre 0.2 y 0.4 milímetros. Tiene la particularidad que la administración es oral, es de bajo costo, fácil obtención, y una tasa de exposición gamma de 2.1 microsieverts hora por milímetro de mercurio a 1 metro de distancia. El yodo radioactivo principalmente, una vez es administrado al paciente, sigue la misma ruta metabólica que el yodo que se consume dentro de la dieta. Una vez consumido, es absorbido por el tracto gastrointestinal aproximadamente el 90% en los primeros 60 minutos, luego pasa al torrente sanguíneo, al componente extratiroideo y posteriormente es absorbido por el tejido, la célula tiroidea, principalmente por la célula folicular, por el simportador NIS, que es un cotransportador de yoduro de sodio. Entra a la célula y la partícula beta se encarga dentro de la célula de hacer una destrucción del ADN provocando apoptosis o muerte celular, y eso básicamente es el funcionamiento del yodo radioactivo 131. Normalmente el yodo radioactivo tiene una biodistribución normal, por su método de administración. Llega principalmente, como les decía, al momento de administrarse al tracto gastrointestinal, puede también llegar incluso al plejo coloideo, en menor proporción. Glándulas salivales, principalmente también va a llegar a la glándula tiroides. Tiene una excreción meramente renal, también puede haber excreción intestinal por las heces fecales, y por eso vemos todo el tránsito intestinal. Esto es el estómago, donde se presenta la primera absorción, intestino, vejiga, la glándula tiroides y un poco las glándulas salivales y el plejo coroideo. Este es un rastreo que se hace de rastreo corporal con yodo. No es habitual en el para pacientes con patología venérea, sino más bien como seguimiento para pacientes con cáncer de tiroides, pero digamos para tener un conocimiento o una idea de cómo es la distribución de radiofármacos. En hipertiroidismo, las principales indicaciones, como ya todos sabemos, son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico o no tóxico, el nódulo autónomo, y en pacientes que no tienen hipertiroidismo, pero que tienen un gran volumen de la glándula tiroidea, como para hacer una reducción, también se pueden dar unas pequeñas dosis de terapia de yodo radioactivo para justamente reducir ese volumen, sobre todo los pacientes que tienen síntomas de compresión cervical. Las contraindicaciones: absoluta, el embarazo, la lactancia y cuando tenemos sospecha o confirmación del cáncer diferenciado de tiroides. En estos casos no se debe administrar yodo radioactivo previo a la cirugía. Hay que tener en cuenta que un porcentaje aproximadamente del 1% de pacientes con hipertiroidismo, no más del 1%, puede llegar a tener asociado un cáncer de tiroides. Por eso, en un principio hay que hacer cirugía y no administrar yodo, aunque tengamos un hipertiroidismo diagnosticado. Y una contraindicación más o menos relativa, como les decía ahorita, es la compresión cervical por una gran masa de tejido tiroideo, aunque no sea, digamos, asociada a hipertiroidismo. En la gamografía tiroidea, esto se hace con tecnesio 99 metastable libre. Existen diferentes patrones que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico gamagráfico y con eso empezar a tomar decisiones en cuanto al tema de terapia. El patrón de distribución normal
del tecnecio vemos una glándula tiroides que incorpora adecuadamente, alcanza a ver ambos lóbulos derecho y derecho, no logra ver celismo y esa es una gamografía de tiroides normal. En la enfermedad de Graves vemos un agrandamiento difuso de la glándula tiroides con una captación intensa, aumentada y homogénea, sin que se destaquen, por ejemplo, lesiones nodulares, ya sean con mayor actividad o menor actividad. En el bocio multinodular hipercaptante vemos un patrón de distribución un poco más heterogéneo con múltiples lesiones nodulares que captan con diferentes intensidades. El adenoma tóxico, que hay una lesión focal intensamente hipercaptante con un borramiento del resto del tejido de la glándula tiroidea. Y en esta particularidad, que es muy frecuente verlo, por ejemplo, acá está, verlo en las gamografías, son las nodulaciones frías. Las ecografías nos pueden dar una orientación si esa nodulación fría puede ser un nódulo sólido o puede ser, digamos, un quiste. Sin embargo, cuando nosotros gamográficamente lo vemos de esta forma de distribución, con un agrandamiento del lóbulo afectado, una lesión bastante hipocaptante, con unos bordes ligeramente irregulares, estos nódulos pueden llegar a aproximadamente un 20% a ser malignos y en estos casos lo ideal siempre es hacer una biopsia antes de darle la terapia con yodo radioactivo. Cuando ya tenemos el diagnóstico de estos pacientes y que por lo regular vienen ya, digamos, toreados con tratamiento antitiroideo, ya sea con metimazol o con propiltiuracilo, muchas de las preguntas que a veces nos llegan a nosotros es por qué estamos mandando el índice de captación con yodo radioactivo de 4 y 24 horas. Y básicamente, como hay una frase que me gusta mucho que dice el profesor Antonio Carmona, y es: el paciente tiene derecho a quedar eutiroideo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer acá? Igual esto está documentado ya en varios estudios que se hicieron en la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, y es que el objetivo justamente es llegar a un estado eutiroideo. Y utilizamos los criterios internacionales ALARA, que es tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, dar una dosis que nosotros podamos estar bastante seguros, confiables de que vamos a lograr un propósito terapéutico sin necesidad de irradiar al paciente mayor a lo que anteriormente se hacía con las dosis fijas, que por ejemplo en una enfermedad de Graves antes daban dosis fijas de 20, 25 milicurios, incluso hasta 30 milicurios podían dar en nódulos autónomos y estamos irradiando al paciente de más. Entonces, con esta fórmula, que es la fórmula de Marinelli, hecha de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, estamos basando no solamente en la masa, utilizamos la masa de la glándula tiroidea, que eso es información que nos da la ecografía, la captación que nosotros hacemos, este es un estudio que hicimos nosotros en Gamma Nuclear, utilizamos la captación de la glándula tiroidea en 24 horas, el tiempo efectivo del yodo radioactivo, que en varios estudios que se han hecho ya en la Asociación Europea de Medicina Nuclear se quedó, digamos, como un valor estándar de 5.5 días, y eso sería la dosis administrada en megabecquerel. Y pues acá hacemos la conversión de un megabecquerel es de 0.027 milicurios y un milicurio le equivale a 37 megabecquerel, como para hacer la conversión. Pero la dosis inicial, la fórmula nos las va a dar en megabecquerel y luego hacemos la conversión a milicurios y esa es la dosis que vamos a administrar en los pacientes con hipertiroidismo. Esta variable es la dosis, digamos, estimada, dependiendo la patología que vayamos a tratar, ya sea enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico o el adenoma. Y, por ejemplo, en enfermedad de Graves, esa D equivaldría aproximadamente entre 100 y 150 Graves, que sería, digamos, lo que iría en la ecuación. Si lo que queremos es normalizar la función tiroidea, si queremos hacer una ablación, ya depende obviamente del estado clínico del paciente, sería de 200 a 300 Graves. En el bocio multinodular sería de 150 a 300, y en el nódulo autónomo de 300 a 400 Gray. En el bocio no tóxico, lo que nosotros, como les decíamos, es tratar de disminuir el tamaño de la glándula. Puede o no puede ocurrir un hipertiroidismo a largo plazo, y nosotros
disculpe, el aproximadamente del 40-50% en un año y hasta 60% después de 2.5 años, hay una reducción significativa del volumen y eso obviamente va a mejorar la calidad de vida del paciente. Se utiliza básicamente la misma fórmula que utilizamos al principio, pero la D la cambiaríamos por una dosis mucho menor de 100 a 175 Gray. En cuanto a la preparación para nosotros dar el yodo radioactivo, tanto para hipertiroidismo como para el cáncer diferenciado de tiroides, usamos básicamente lo mismo. Uno de los principales bloqueantes de la glándula tiroidea para nosotros poder administrar el yodo radioactivo es el uso de la amiodarona. Especialmente en los pacientes con cáncer tiroideo es muy común que algunos clínicos envíen estudios contratados y eso nos puede incluso a nosotros retrasar un poco el tema de la terapia de 1 a 2 meses. Incluso hemos visto pacientes con poco más de tiempo que todavía sigue con un bloqueo farmacológico de la glándula por los medios de contrastes yodados que se utilizan en algunos estudios radiológicos. Para suspensión de medicamentos en el hipertiroidismo, básicamente es suspender la levotiroxina aproximadamente de 4 semanas, la T3 2 semanas, algunos otros como el metimazol, el propiltiuracilo de 3 a 7 días, el perclorato de 1 semana. Es súper importante también que estos pacientes, por ejemplo, si tienen algún tipo de curación por la herida que sea, con cualquier tipo de solución yodada antiséptica, también es importante que no tengan, digamos, tanta cercanía al momento de dar el yodo radioactivo. Esto sobre todo es mucho más estricto para pacientes con cáncer de tiroides, pero no deja de ser importante también para pacientes con con hipertiroidismo. Bueno, uno de los factores, este estudio fue realizado en el 2018, en donde evaluaban los riesgos de falla terapéutica en el hipertiroidismo. Y paradójicamente lo que se creía antes, lo que es el sexo, la edad y el tabaquismo, no presentan relación con digamos, la probabilidad de falla de terapia, sino que más bien están asociados con unos valores hormonales de T4 extremadamente elevados, preterapia, también el anticuerpo anti-TSH también estaría están elevados en este tipo de casos y son, digamos, como que los factores que más se presentan relacionados con los pacientes que presentan falla terapéutica. Y los principales síntomas que se asocian, los principales errores que se presentan es que muchos pacientes requieren más de una dosis de yodo radioactivo o un hipotiroidismo temprano. En cuanto a la preparación en el hipertiroidismo como tal, esto no es tan estricto como, por ejemplo, en el cáncer diferenciado de tiroides, pero no deja de ser importante. Lo ideal para pacientes con hipertiroidismo es hacer una dieta de aproximadamente unos 7 a 10 días, disminuyendo la sal en la comida, los alimentos que contengan alto contenido de yodo, como los pescados, mariscos, enlatados, embutidos, las verduras verdes, espinaca, en fin, la yema de huevo. Esos alimentos tratar de reducirlo a lo mínimo, por lo menos los últimos 7 a 10 días antes de recibir el yodo radioactivo para hipertiroidismo. Dentro de los posibles efectos adversos al yodo radioactivo tenemos efectos tempranos y efectos tardíos. Uno de los principales efectos es la hinchazón de la glándula tiroides o un edema cervical que se puede presentar, tiroiditis por radiación, que si bien está documentado en la bibliografía, realmente es muy extraordinario que estos casos se presenten. La cialoadenitis, que es por el tema de también la absorción que presentan las glándulas salivas del yodo radioactivo, también se puede presentar de forma temprana o de forma más tardía. El hipotiroidismo, que puede ser transitorio o que puede ser tardío, puede ser una complicación, y la orbitopatía por enfermedad de Graves. La orbitopatía pueden haber ciertos riesgos preterapia, sobre todo en pacientes con tabaquismo, pero uno puede, digamos, hacerle como una trampita usando corticoides, o puede empezar un par de días, prednisolona, una dosis de 5 miligramos día, que puede extenderse incluso hasta un mes después para tratar de evitar complicaciones o empeoramiento de la orbitopatía que puede estar, digamos, previo a la terapia con el yodo radioactivo.
En cuanto a las precauciones ya post-terapia, aquí es donde, digamos, se pueden presentar algunos errores o podemos entrar en discusión. Lo más importante de estos pacientes es mantener una distancia de por lo menos 2 metros. No es tanto un aislamiento estricto como muchas veces ocurre, que mandan a los pacientes en el cuarto de San Alejo, como les digo yo, con puerta cerrada, ventana cerrada, foco apagado, o se envuelven en bolsas plásticas. Eso no tendría ningún sentido. Lo más importante es mantener una distancia. Aquí estamos hablando de energía de radiación. La energía de radiación se dispersa en el espacio. Aquí tenemos distancia, tiempo y blindaje, que serían, digamos, como los principales temas para los temas de protección radiológica. Blindaje, pues obviamente no lo vamos a tener un cuarto plomado en casa, pero sí, mantener la distancia y reducir el tiempo de exposición o de cercanía que vamos a tener con ese paciente. Lo más importante entonces sería justamente eso, dormir solo en una habitación principalmente. El uso del baño, súper importante, papel higiénico dentro del inodoro y bajar la cisterna de 2 a 3 veces. Y a los hombres se les recomienda orinar sentados para no hacer salpicaduras en el inodoro. La comida, es muy común usar platos desechables. El yodo radioactivo entra a las glándulas salivales y todos los fluidos corporales van a contaminar si no lo saben manejar. ¿Qué es lo que, digamos, se recomienda? Que se usen utensilios de casa, pero que se lave aparte y que los demás miembros de la familia no coman ni utilicen esos utensilios con los que va a comer el paciente, pero no generar desechos radiológicos como los platos desechables, tenerlos en la basura, que van a estar ahí en la caneca de basura, sabrá Dios por cuánto tiempo, y todo el que pase se va a estar irradiando, aunque sea pequeñas dosis de radiación. La ropa de cama y la ropa de los pacientes que van a usar se lavan y se guardan aparte. La lavadora no se va a cambiar. No es necesario quemar colchón, no es necesario quemar ropa, que lo hacen con mucha frecuencia. No es necesario, como les decía ahorita, envolverse con papel film o una cantidad de cosas que hacen. Los pacientes pueden tener una vida relativamente normal dentro de su casa, movilizarse, salir al patio, ir de pronto, no sé, al parque, pero sí lo más importante es mantener un distanciamiento y especialmente con mujeres embarazadas y niños menores de 10 años. Eso es lo más importante. Si hay, por ejemplo, algún accidente, no sé, algún escape, sobre todo en pacientes que pueden llegar a menstruar y contaminan, hay que lo que nosotros manejamos es para descontaminación de esos elementos que se hayan contaminado, 6 vidas medias, y alrededor de, sí, unos 4 o 6 meses, y después de eso lavarlo y se puede volver a usar normalmente, teniendo en cuenta que la vida biológica también del yodo radioactivo es de aproximadamente de 186 días. Y creo que lo dijo todo. Bueno, otra cosita que se me pasaba acá. En cuanto a los efectos del yodo radioactivo, que son grandes mitos y que es muy común que lleguen a la consulta, son pacientes, por ejemplo, hombres, ya sea por hiper o por cáncer de tiroides, voy a quedar infértil. No solamente hombres, sino mujeres. Es que me dijeron que esto me va a causar infertilidad. No causa infertilidad. En los hombres, sobre todo en cáncer de tiroides, a dosis altas puede haber una infertilidad, pero transitoria. Eso no va a ocurrir, digamos, de forma permanente, y en las mujeres no va a ocurrir esa parte, que es uno de los grandes temores. Caída del cabello, como les decía en la primera charla, que es lo que más preguntan, sobre todo las mujeres, no va a ocurrir. No hay sintomatología asociada al yodo. Yo siempre les digo, si ustedes comen sal y no les da alergia, el yodo tampoco, porque aquí, al igual que el tecnecio radioactivo, lo que nosotros administramos, por ejemplo, cuando se administra yodo en forma líquida, es solución salina, no es otra cosa. Y en dosis más altas, pues lo que nosotros administramos es una cápsula de yodo, que eso no va a causar ningún tipo de efecto colateral ni nada de eso. El riesgo de cáncer, que muchas veces se dice, es un riesgo extremadamente bajo y generalmente está asociado, en términos generales, con la radiación, con la dosis absorbida. Tenemos efectos determinísticos y estocásticos, que eso, bueno, los médicos nucleares los manejamos un poquito más, pero eso realmente está mucho más asociado a altas dosis de radiación en corto tiempo. Pero por una dosis terapéutica o dos para hipertiroidismo, realmente la probabilidad de cáncer es extremadamente bajita. Y bueno,
Creo que… Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Definitivamente es un tema muy, muy interesante en esta región cafetera que la patología tiroidea es tan alta y ustedes serían nuestros aliados en este método terapéutico, así que muchas gracias. Así es. Muchas gracias, doctora. Yo, bueno, quisiera preguntarle el cálculo de la dosis, ¿ustedes a quién definen con solo el reporte de la gamografía tiroidea o a quién le van a hacer esa captación con yodo para definir la dosis? ¿Me repites, porfa? ¿A qué pacientes ustedes les definen en la gamografía con tecnesio si ese paciente requiere una captación con yodo a las 4 y 24 horas para hacerlo? Todo paciente con hipertiroidismo documentado y sobre todo que venga, son pacientes… Bueno, ahorita mismo, hoy en Colombia se está presentando una problemática bastante interesante y es la poca disponibilidad de los medicamentos antitiroideos. Y por lo menos en lo que va del año, lo hemos comentado incluso con el grupo de Gamma Nuclear, estamos siendo primera línea en los pacientes con hipertiroidismo por la no disponibilidad de esos medicamentos. Entonces, en principio, como les decía, la intención siempre es buscar el eutiroidismo en el paciente. Entonces, cuando ya tenemos TSH suprimida, T4 elevada, pacientes sintomáticos, con una gamografía de tiroides, con cualquiera de sus patrones, que el más común obviamente es el bocio difuso o la enfermedad de Graves, a todos procuramos hacerle un índice de captación para poder hacer el cálculo de dosis y poder dar una dosis lo más pequeña posible, pero que sea efectiva. Podemos llegar a alcanzar a dar una segunda dosis, no es lo más habitual, pero podemos llegar a dar y eventualmente cuando hay falla terapéutica recurrir como última instancia a la cirugía. Pero a todos los pacientes, a todos, la intención es hacerle un cálculo de acuerdo al tamaño glandular y pues al propósito que nosotros queremos, que es el eutiroidismo. Y en cuanto a la profilaxis para la orbitopatía distiroidea, ustedes, yo he visto con frecuencia que utilizan esteroide de depósito, eso no tiene pues como mucha evidencia. ¿Usted qué piensa de? Bueno, la verdad, sí es muy común ver cuando pacientes que tienen grandes exoftalmos que llegan incluso a protruir un poquito más, y sí es ideal hacer el uso del corticoide. Incluso en uno de los artículos que tengo ahí referidos, hablan de que puede llegar con la prednisolona a 5 miligramos hasta 1 y 2 meses después del tratamiento con yodo, justamente para evitar que esas orbitopatías sean mucho más severas o más intensas o que se lleguen a presentar. Previo, con pacientes con tabaquismo no, pero pacientes que son fumadores activos y que son fumadores pesados y tienen alto riesgo de desarrollarlo y se hace profilaxis con los corticoides. Algunos de pronto pueden usar metilprednisolona, única dosis, pero digamos lo que las guías están recomendando básicamente es la prednisolona iniciando unos 3 a 5 días antes de la terapia de yodo y extenderse dependiendo pues la evolución del paciente, que puede ser hasta 1 y 2 meses inclusive. Quería hacer una aclaración, doctor, porque dijo que captación con tecnesio, en realidad es con yodo, o sea, a miras cuando el endocrinólogo nos manda terapia, nosotros hacemos captación con yodo a dosis de microcuris para determinar cuánto porcentaje absorbe la glándula, que el indicado en guías es a las 24 horas, que es la fórmula que ella mostró. Entonces, ¿qué parámetros evaluamos? O sea, que los endocrinólogos obviamente nos manden su indicación, y lo otro es que determinamos la captación y el volumen glandular. Con esas cosas ya nos extendemos a los Graves que queremos depositar en la glándula. Entonces, una cosa es la captación de tecnesio y otra cosa distinta es la captación con yodo, que es lo que hacemos en miras a que exactamente el paciente quede eutiroideo. O sea, menos dosis, unas dosis no estandarizadas que al final van a atender al paciente en hipotiroidismo. Eso es como quería hacer esa aclaración.
Pero adicional a eso, mi querida amiga, hay la fórmula de Marinelli también está, digamos, modificada y se puede usar, digamos, o sea, hay una modificación, no tengo la fórmula acá, que sí se puede hacer con el índice de captación de tecnesio, pero obviamente no es lo más habitual y no es lo más común. Lo ideal siempre es lo más fisiológico que se pueda, y es con el yodo 131 a una dosis aproximada de 500 microcuries que se utilizan para el cálculo de dosis. Sí, yo quería decir lo siguiente, nos llevamos unas sorpresas cuando hacemos las cuantificaciones de la captación a las 4 y 24 horas. Es muy frecuente que veamos pacientes que tienen 7, 8, 9, 10 años de recibir terapia antitiroidea y que vienen para la terapia con yodo radioactivo. Ese paciente que está allí era una paciente de 67 años, el paciente que mostraron en la diapositiva, una paciente de 67 años que tenía 10 años de estar recibiendo terapia con metimazol. Entonces, en la clínica nos enseñaron, bien, que un paciente de estos con 10 años tiene tal fibrosis de la glándula tiroides que no va a ser fácil tratarla con yodo radioactivo y que las dosis que se le darían de manera empírica podrían ser dosis de 25 milicurios. En ese paciente se obtuvieron captaciones de 67 y 100% y la dosis calculada fue de 6 milicurios. Y Saray dice, as low as possible. Esa es la Biblia de la medicina nuclear. Haga su trabajo con la menor cantidad de radiación posible. Recuerden que nosotros nacimos después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y es solamente para hacer el bien, ¿bien? Entonces, la radiación la debemos usar solamente, ¿bien?, en esos casos que sean necesarios y en las dosis mínimas que se puedan usar. Ese paciente empíricamente hubiera sido un paciente de 20-25 milicurios y con 6 milicurios quedó eutiroidea. Ahora, nuevamente, nosotros antes éramos pro-europeos, pro-franceses, medicina francesa, y ellos decían, el yodo siempre es efectivo. Los primeros pacientes de esto fueron obispos, ¿bien? Fueron papas, ¿bien? Presidentes. Después vinieron las reinas de belleza, porque en ese tiempo se operaban los pacientes de hipertiroidismo. Entonces, pues las reinas de belleza no se le podía dañar el cuello. Entonces empezaron a hacer, entonces los franceses venían y tomaban una reina de esa, una chica de esa, o como cualquier paciente debe tomarse con toda la delicadeza. ¿Bien? Entonces le daban 3 milicurios, 2 milicurios y 1 milicurio. Bien. Entonces le daban 3 dosis cada una, 6 meses, ¿bien? Porque no debe darse un tratamiento antes de 6 meses y el paciente quedaba eutiroideo. Tenemos una reina eutiroidea y sin cirugía. Eso es lo ideal. Ojalá todas las mujeres, estas enfermedades de mujeres, sean tratadas como reinas. Merecen quedar eutiroideas. Entonces esta es la razón por la cual. Ahora, llegaron los americanos que hacen las cosas bastante fuertes, con bastante rapidez, y tenían un combo de pacientes, 30 o 40 mil pacientes hipertiroideos allí de larga evolución y empezaron a darle dosis fijas, 20 milicurios. Eso hay que darle a todo el mundo, 20 milicurios. Bueno, todavía hay quien da las dosis americanas de 20 milicurios. Acá en Gama Nuclear la gente dice, bueno, ¿y para qué necesitamos médicos nucleares si a todos les damos 20 milicurios? ¿Para qué necesitamos endocrinólogos si a todos le van a mandar 20 milicurios? ¿Sí me entiende? O sea, lo bueno es discriminar al paciente. Cada paciente tiene una dosis de acuerdo al comportamiento de la glándula tiroides. Muchas gracias, doctora Saray, y a los panelistas por sus comentarios.